No, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia de creerle todo a la mente. Ay, sí. Le creemos todo. La mente te dice que tú eres fea y tú te ves en el espejo y ves a alguien feo. La mente te dice que tú estás destinado a la pobreza y tú trabajas para ser pobre toda la vida. La mente te dice que si tus padres te divorciaron, tú vas a terminar indiscutiblemente en un divorcio y trabajas indefectiblemente para acabar Para que divorciado. ocurra Y si cuestionamos nuestra mente, eso. y si nos diéramos cuenta que nuestra mente no somos nosotros, la mente es una herramienta de nosotros. La mente no somos nosotros. Es como observar la mente. Totalmente. Porque cuando observamos la mente nos damos cuenta de que no es verdad que siempre tiene la razón. No es verdad que lo que nos dice es la totalidad de la verdad. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Hoy estaremos hablando de cómo nuestros pensamientos y nuestras creencias pueden influir en nuestros resultados. Pero antes de que empecemos, quiero invitarte a que hagamos un ejercicio rápido. Busca un lugar tranquilo, si es que puedes. Si estás manejando o haciendo algo, sencillamente puedes hacer una reflexión mental y vamos a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, piensa en una meta que no lograste este año. Pregúntate, ¿a qué se debió? ¿Fue por algún factor externo o influyeron pensamientos en ti como que no lo podías lograr, no te creías capaz o no tenías tiempo? Ahora, recuerda un momento en el que lograste algo que realmente querías. ¿Cuáles fueron los pensamientos que te acompañaron en ese momento? ¿Cómo te hablaste a ti mismo mientras lo hacía? Este pequeño ejercicio nos muestra cómo los patrones mentales pueden impulsarnos o limitarnos sin darnos cuenta. Quiero decirte que hoy exploraremos el interesante mundo de la programación neurolingüística, o PNL como se le conoce, y queremos identificar y aprender a cómo reprogramar estos patrones mentales. Y para esto tenemos el grato placer de que nos acompañe la psicóloga y especialista en PNL, Joana Oviera. Bienvenida, Joana, una vez más a este espacio de diálogo y reflexión. Hola, es un gran honor para mí estar contigo, con toda tu audiencia. Es un privilegio el que podamos compartir y sobre todo con este potencial tema que traemos en el día de hoy. Te agradezco mucho. Tú sabes que nosotros hablamos en una ocasión anterior y lo digo para que las personas que quieran puedan buscar ese episodio sobre las heridas de infancia. Y fue un episodio que gustó mucho, que la gente siguió mucho, compartió mucho, que tuvo mucho alcance. Y antes de nosotros saber qué tan lejos llegaría, nosotros acordamos que este año volveríamos a juntarnos. Entonces estamos como que saldando deudas antes de que el año termine y gracias por acompañarnos y hacer posible esa promesa de tenerte una vez más. Y de hecho existe práctica de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Ese día, cuando dictaminaste eso, estableciste que se iba a materializar. Primero lo creaste en la mente y eso mantuvo esa idea vigente en ti hasta que llegara a detonarse. ¿Eso de alguna manera tuvo que ver con alguna programación neurolingüística? Totalmente, Ah, sí. totalmente. Mira, que no lo vi así en este momento, porque de repente nosotros tenemos comportamientos y vamos con nuestros comportamientos y nuestros pensamientos y no sabemos si corresponde a una programación específica. Todo lo que hacemos corresponde a una programación, ya sea para bien o para mal. Yo no sé si alegrarme con eso que me dices o asustarme. Sí, bueno, que te asuste quizás no es la idea, pero sí que te enfoques, porque gastamos más energía cuando nos asustamos que cuando nos enfocamos. Entonces, cuando nos enfocamos, utilizamos incluso el recurso del miedo para poder utilizarlo a nuestro favor. Utilizamos esa adrenalina y ese cortisol para poder llevar a cabo eso, que aunque resulta un poco, nos da un poquito de miedo, pero sí nos permitirá llevarlo a cabo cuando nos enfocamos. Tú sabes que hablando de enfoque, hay muchas personas que se ponen una meta. Estamos terminando el año y yo soy, por ejemplo, yo acostumbro como a pasar balance. Yo soy muy reflexiva Sí. y como cómo me fue, qué hice, qué no hice, qué tengo pendiente, qué pasó el año que viene. Y hago como un escáner. Y hay muchas personas que se ponen metas y les resulta muy difícil de conseguirlas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que lo logran. Entonces, quiero aprovechar para preguntarte,
¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia entre quienes logran las metas y quienes no la logran? Uy, esa es la pregunta. Por eso es que me encanta compartir contigo. Y de hecho, todas las personas que ven los programas me dicen, wow, ustedes fluyen porque ella sabe qué preguntar y hacer que tú respondas de una manera que el hilo conductor no se pierda. Y te quería resaltar eso. Ay, gracias. Me encanta esa pregunta porque hace referencia a una programación innata con la que nacemos. Jung hablaba del inconsciente colectivo y es eso que heredamos. Cuando hablamos de constelaciones, estamos hablando del genograma, y cuando hablamos a nivel teológico, hablamos de las maldiciones generacionales, pero al final es lo mismo, es un programa que heredamos. Ese inconsciente colectivo habla de patrones genéticos hasta emocionales, es decir, tenemos una genética emocional, así como una genética biológica, psicológica. Entonces heredamos ese conjunto de ideas que pasan de una generación a otra. Entonces, ¿por qué no para algunos es tan difícil alcanzar las metas? Nosotros todos tenemos 95% de programación inconsciente y 5% de conciencia. Entonces imagínate qué cuesta arriba es para una persona que desconoce los límites de su inconsciente trabajar en el consciente. En el 5%. En el 5%. Es una lucha, ¿verdad?, entre David y Goliat, que literalmente lo es. Pero fíjate que David venció a Goliat con una piedra, con una intención enfocada, determinada, y le da justo en la glándula pineal, le da justo en el neocórtex, como diciéndote de antemano, tienes que romper esas creencias. Aquí está nuestro filtro. Tienes que romper con esas creencias para destruir al gigante. Eso lo podemos utilizar como una metáfora en programación neurolingüística, que de hecho es una de las herramientas para poder determinar qué se esconde en nuestra psique, qué hay en el 95%. Y si tú vienes de un programa en el que toda tu familia o mayormente tu familia no logró, por ejemplo, estabilidad financiera, tú estás 5% creyendo que puedes tener libertad financiera y 95% de ti en donde están las emociones, las intenciones, los sesgos cognitivos, además de otras herencias genéticas, peleando contra ti. Y es mucho más fácil que te venzan, porque hay evidencia de que en tu familia no lo han logrado. Entonces, inconscientemente, para pertenecer al clan, inconscientemente. Es como una lealtad. Es una lealtad. Es una lealtad. Entonces, tendrías que convertirte en la oveja negra, en alguien que rechace el sistema de creencias de mi tribu. Tú sabes que cuando se habla de oveja negra se ve como que, ay, la persona que se aparta, como algo malo, como que nadie quiere ser la oveja negra. Sí. Pero partiendo de lo que dices, la oveja negra en este caso es positivo. Es positivo. Guardando la distancia y el respeto, quisiera evocar esto que para mí es vital. Jesús en un punto fue la oveja negra. Y no quiero entrar en la mente religiosa, sino en esa mente espiritual. Jesús venció todas las creencias de su mismo pueblo y les llamó hipócritas. Entonces vemos cómo cuando tenemos que enfrentarnos al sistema de creencias del inconsciente colectivo, que es nuestra familia, nuestra tribu, vamos a tener que ir contracorriente. Él pudo hacer milagros en todos los lugares, menos en su tribu. Así es. Fue rechazado. Entonces, nosotros le tenemos miedo a eso y con el deseo, la necesidad, la carencia de pertenecer, entonces nos infiltramos en el sistema y somos uno más. O sea, una de las razones por las que muchas personas queriendo lograr una meta específica no lo logran es porque tienen una lealtad familiar. Sí. Y entonces las que sí lo logran, ¿por qué lo hacen? Porque deciden ir más allá de la cueva. Ven ese rayito de sol como el hombre de las cavernas y dicen, oye, nadie quiere salir porque piensan que es fuego, pero yo tengo que ir y tratar, yo tengo que ir y ver qué hay más allá, negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo es negarme a mi sistema de lealtades, negarme a los patrones ya conocidos, negarme al programa que traigo instalado. El 95% de mi inconsciente me está diciendo, nadie en esta familia tuvo libertad financiera, nadie tuvo éxito matrimonial, nadie pudo ser sobresaliente, exitoso, emprendedor, pero yo decido ir y tratar.
Pero tú sabes que se da el caso que cuando hablamos, por ejemplo, de psicología de humanidades, 2 más 2 no son 4. No, Para muchas personas tener una familia, un entorno familiar, por ejemplo, que no haya estudiado, que no haya tenido trascendencia, que haya crecido con limitaciones, puede para una persona hacer que se quede en ese círculo, pero para otro puede ser una motivación para salir de ahí y romper y ser algo diferente. exacto. Ahí caemos en la programación neurolingüística. Una persona decide con la misma piedra vencer a Goliat, otra persona decide tropezar con la piedra. Entonces todo está en donde tú programes tu mente. La programación neurolingüística no es más que ese sistema de ideas que nosotros tenemos que interpreta a través de nuestra percepción una realidad que es subjetiva. Si yo decido, bueno, yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico, y sin embargo un hermano puede decir, yo no quiero nada con el alcohol porque mi padre es Yo alcohólico. no quiero ser igual. ¿Qué hubo diferente entre estas dos personas? La percepción que tuvieron del hecho. ¿Y cómo nosotros nos programamos para lograr nuestras metas o para ser diferentes? Ahí juegan un papel trascendental nuestras carencias. Una persona que tiene, por ejemplo, herida de rechazo, inconscientemente y paradójicamente va a querer pertenecer mucho más al sistema que los que no tienen la herida. Porque cuando una persona tiene heridas, generalmente da un giro de 360 grados. ¿Y qué hace esto? Llevarte al mismo punto de Claro, partida. claro. Entonces, mi mamá me rechazó, por lo tanto, yo voy a ser una persona que tenga una disfunción en la comunicación con ella como forma de venganza por el rechazo que siento o que asumo, porque muchas veces asumimos esos roles de nuestros padres como que es contra nosotros y ellos simplemente están sobreviviendo a lo que le tocó vivir. Muchas Y no se trata veces. de nosotros, se trata de sus carencias, pero lo proyectamos en ellos. Y en esa proyección nos volvemos ellos. Entonces, Sí, es, eso es una, paradójico. es muy paradójico. Criticamos a nuestros Sí, padres y de repente nosotros hacemos lo mismo que exacto. hacen ellos. Exacto, si en algún momento fuimos varios hermanos y mi madre no tuvo el tiempo que yo necesitaba porque emocionalmente quizás fui más débil o al momento de la concepción mi madre no estaba lista para tenerme, yo sentí la herida del rechazo, cuando nazco y me desarrollo voy a tener una conducta, le llaman niño maestro al padre, al hijo que más choca con la madre, pero es un llamado de atención que está siendo hecho desde la carencia. Entonces estoy yendo a la carencia de mi madre y me estoy volviendo mi madre. E incluso lo voy a proyectar cuando tenga hijos. Voy a escoger inconscientemente a uno de mis hijos para continuar con el programa del clan. Entonces, la misma palabra de Dios dice, no juzgues porque tú que juzgas te conviertes en aquello que juzgas. Mira, para mí el libro más hermoso de programación neurolingüística es la palabra de Dios, la Biblia, porque el trabajo final de Dios es reprogramar nuestra mente de modo tal que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él. ¿Qué expresa esto? Que básicamente nuestro sistema de creencias tiene que desaparecer. Tú sabes que hay un versículo que habla de que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Así es. Entonces, en esa renovación de nuestra mente, te quiero preguntar si nos pudieras compartir un caso específico, tangible, donde la programación neurolingüística se vea un cambio en una persona, un antes y un después, algo que tú hayas tratado con alguien, guardando la confidencialidad Sí. del caso, que puedas compartir para que sea tangible. Me voy a permitir contarte la historia que más me ha impactado hasta ahora. A ver. La mía. Oh. Bueno, pues yo crecí en un ambiente en el que mi mentalidad y el clan al que pertenecía eran personas muy heridas, abandonados todos, porque son patrones que se repiten. Y el clan me hizo pensar, no por hacerme daño, sino porque era su sistema de creencias, que yo también era una abandonada, que yo también era una persona que estaba destinada al fracaso. Y así lo creí hasta los 30 años. Fui una persona depresiva, fui una persona con muchas creencias limitantes, pero había algo dentro de mí que me motivaba siempre a ir un poquito más allá, aunque fuese con la depresión. A los 30 años me di cuenta de que todo lo que yo creía era una percepción falsa de mi realidad.
Y decidí entonces empezar a desarrollar esta nueva creencia de éxito. Me volví psicóloga, me volví teóloga, me volví especialista en temas de traumas infantiles, en temas de traumas de heridas de infancia. Empecé a trabajar las latencias, las lealtades familiares. Estudié el genograma, estudié programación neurolingüística, me hice coach, me hice mentora. Y me di cuenta de que cada uno de esos nuevos aprendizajes descubría una capa de una cebollita que había sido envuelta en mentiras que eran parte de la programación por la percepción equivocada de mi sistema familiar. Y me descubrí exitosa, me descubrí vencedora, me descubrí amada, cuidada, protegida. Sabes, uno de mis grandes postulados en la vida era, yo no tengo abogado, por eso tengo que defenderme de todo lo que me sucede. Y eso es una mentira, porque de hecho la palabra de Dios dice, abogado tenemos todo el tiempo. Cuando leí eso dije, me quito la ropa en este momento de juez, de abogado, de fiscal. Y me voy a permitir vivir libre, porque ninguna condenación hay para mí. La condenación que hay está en mis prejuicios, resultado de mis lealtades familiares. Y luego de esto, volví a nacer. ¿Y tú cómo lo lograste? ¿Cómo fue que tú cambiaste? Te formaste en todas estas áreas, pero ¿cómo se logra hacer el switch de tu realidad anterior en la que tú te criaste a me abra un mundo nuevo? ¿Cuál es la llave que abre esa puerta para esa programación distinta? Hay un verso en el Génesis donde Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Yo recuerdo que la primera vez que leí eso, yo dije, wow, pero qué cruel. ¿Cómo Dios le va a pedir que deje a sus padres, que deje su familia? Si yo lo tomo metafóricamente, porque sé que en el contexto no era abandonar por dañar, era romper patrones generacionales. Y en ese momento lo tomé metafóricamente y dije, ¿y si todo lo que yo he creído no es la realidad objetiva, sino la realidad subjetiva de mi sistema familiar? Y empecé a cuestionar todo lo que había creído hasta ese punto. Son pensamientos entonces que se cambian. Son creencias. Son creencias. Los pensamientos son el resultado de la percepción que tienen mis sentidos y mis sentidos son subjetivos. Yo uso lentes. Yo no veo igual que una persona que tiene su vista, dicen 20/20. Entonces, puedo ver algo y que no sea exactamente la realidad, pero se va a tornar mi realidad en el momento en que lo vea, porque voy a decodificar en mi mente imágenes a través de mis sentidos, olores, y eso va a crear percepciones, y la percepción va a crear emociones, y las emociones van a crear palabras. Y aquí está todo mi sistema de creencias basado en mentiras. Y de eso voy a hacer la conducta de mi vida y voy a tener cogniciones, se llama sesgo de confirmación, que van a reafirmar esto que estoy creyendo, porque hay algo que se llama sincronicidad, que lo utilizamos mucho en coaching y mentorías, pero que Freud hablaba de eso y te voy a hablar un poquito más tarde con Carl Jung y Freud. Pero básicamente la sincronicidad es, la mente solo cree lo que el corazón siente. La mente solo cree lo que el corazón siente. Así que si siento que me ha ido mal en el amor, mi mente va a buscar inconscientemente personas que tengan patrones conductuales disfuncionales que me ayuden a enraizar esa teoría. Y luego voy a decir por el sesgo de confirmación, ¿viste lo que te dije? No me va bien en el amor. Pero quien está haciendo la escogencia es esa Joana que se está basando en el 95% de sus creencias, porque hay evidencia, porque me ha ido mal en el amor. Tengo la evidencia, tengo los pelos del caballo aquí para decírtelo. Y estoy creando y recreando esta creencia de mi pasado en mi presente. Y mi yo del futuro se está viendo afectado. Y todo es, al final, el resultado de mi creencia. Un día dije, ¿y qué tal si puedo ser psicóloga? Y tuve una conversación con mi pastor y me dijo, ¿sabes qué? Creo que ese es tu llamado. Y yo le creí más a él que a mí misma. En mí había la intención, pero él me ayudó a tener la idea clara y me dijo, te bendigo, para que lo que empiezas hoy lo termines con total excelencia. Y sabes, en los momentos donde me quería rendir, recordaba esa promesa.
Hice un anclaje, así se llama. ¿Qué es un anclaje y cómo se hace? Un anclaje es el resultado de la percepción que tuve en la experiencia. Es decir, si viví abuso sexual, esa emoción intensa que se produjo en el momento, porque aunque los niños tienden a disasociar, la disociación es, me salgo almáticamente del cuerpo para poder permitirme resistir y no colapsar ante un evento, porque la violación no es solamente física, es intrapsíquica, parte en dos el cerebro del niño. Entonces, como un mecanismo de defensa, el cerebro saca el alma del cuerpo. Y aunque yo tenga esta herramienta, básicamente lo que sucede es que en ese momento voy a desarrollar una estrategia que me va a permitir guardar en el hipocampo los olores, los sabores, la fuerza y las emociones. Esto crea lo que Freud llamó una latencia. Es un embarazo que nunca se da a luz, pero el bebé siempre estará ahí. Y va a salir en los momentos más neurálgicos. Y cuando yo tengo un flashback, cuando yo vaya a un lugar donde escuche una música, donde siente el olor, donde alguien me haga una fuerza, donde haya un roce, pues mi mente va a abrir ligeramente, la amígdala cerebral se va a ensanchar. Y aquí estamos metiendo un poquito de neuropsicología, pero es básicamente muy ligado a la programación neurolingüística. Y mi cerebro va a buscar, un momento, siento que he estado aquí. Y abre el hipocampo, toca la puerta y el hipocampo le trae esa latencia. Entonces, en ese momento, la persona se convierte en una víctima revictimizada por una experiencia del pasado. Y ese yo del pasado ancla al yo del presente con este recuerdo, porque se va a manifestar físicamente. Los anclajes se manifiestan físicamente. La persona suda, la persona tiembla, le da un mareo, le da un dolor de estómago, le da dolor de cabeza, le da dolor de espalda. Y cuando trabajamos biodecodificación, que es otro mundo, y vamos a hablar próximamente de eso, espero que sí. Cuando hablamos de biodecodificación es básicamente romper el anclaje físico. Este cuerpo físico que está sufriendo los embates del resultado de la experiencia del pasado, así sea intrauterina. Así sea intrauterina. De hecho, estamos estudiando a profundidad porque se dice que el cuerpo de la mamá se prepara 6 meses antes de la gestación para que todo ocurra y se produzcan todas esas hormonas que den a luz al proceso mitocondrial de la reproducción femenina. Eso es profundo. Es profundo. Muy profundo. Es profundo, pero es fantástico, es maravilloso porque cuando trabajamos esto con un paciente y él se da cuenta de que no ha sido él, no ha sido ella, es la programación. En cierta manera nos quita el peso, nos quita la culpa, la vergüenza y el miedo. Y eso es parte, entender eso es parte de una reprogramación distinta. Totalmente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo miedo escénico, que no lo es, pero vamos a suponer que yo tengo miedo escénico, que tengo miedo a hablar en público, como le pasa a muchas personas. Sí. ¿Cómo una intervención de programación neurolingüística puede cambiar esa realidad? Todo comienza en la mente y termina en la mente. A ver, yo soy la paciente. Sí. Y yo vengo y te digo, Johanna, tengo una presentación de una conferencia que me invitaron y me estoy muriendo de miedo, no sé qué voy a hacer. No puedo hablar en público, me muero, no puedo. ¿Qué tú puedes hacer por mí? Ok, vamos a partir todo eso que has dicho en diferentes porciones y hablemos del miedo. Ok. Hablemos de la experiencia la más lejana en la que tú sentiste un miedo palpable. ¿Cuándo fue ese momento en el que sentiste que estabas viviendo una experiencia en la que tu vida estaba en peligro? En la que habían circunstancias que te hicieron sentir que estabas en peligro de muerte en ese momento. De tu infancia. Tú sabes que a propósito de eso, yo he superado el miedo escénico. Pero cuando yo tenía 3 años o 2 años, me cuenta mi madre, y yo tengo una evidencia física, que tengo una cicatriz en el dorso, de un corrientazo que recibí y casi muero, perdí el conocimiento, me daban por muerta. Entonces, no sé si eso pudo impactar de manera negativa, sí. porque eso casi me muero. Yo no lo recuerdo por la corta edad,
pero tengo una cicatriz de un corrientazo. Wow. Para una niña de 2 años eso es mucho. Que por suerte pudo salir la electricidad de tu Pudo cuerpo, salir. pero la experiencia quedó. Entonces la emoción se ancló dentro de ti y en los momentos donde te sentías vulnerable, el recuerdo más memorable de tu mente salía a flote. Y yo no recuerdo ese momento, quiero que sepas. Está bloqueado en el hipocampo, pero definitivamente existe porque la emoción lo hace evidente. Entonces, cuando ibas a hablar en público, antes de superarlo, te empezabas a sentir tan vulnerable, no por la emoción anclada nada más, sino por lo que empezabas a decirte. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me trabo? ¿Y si alguien se ríe? Exacto. ¿Y si se me olvida todo lo que he aprendido? Entonces, eso iba debilitando en tu amígdala cerebral ese sentimiento era creado por una emoción de miedo, pero el momento donde más tuve miedo, cuando fui niña de 3 años, tuve miedo de muerte. Entonces, cada vez que tengo un miedo que dura más de 5 minutos, voy a conectar con la situación primaria donde surgió. Entonces, es así como nos pasamos la vida jugando con esas latencias. Desde nuestro inconsciente, en la vida actual, conectamos con esos momentos donde se creó la latencia, ya fuera en el vientre. Ok, ya que yo identifiqué el miedo más profundo anterior, ¿qué seguiría para yo reprogramar y poder ser una persona que pueda hablar sin temor en público? Ahí se trabaja desde la programación neurolingüística con varias técnicas, pero yo también lo uno porque son como primos hermanos, el psicoanálisis. O sea, trabajamos un poco de regresión y de hipnosis para ir a ese momento donde se creó la latencia, donde se creó el miedo de muerte. Porque el miedo de muerte, señores, la gente no lo entiende. El miedo de muerte abre incluso áreas de nuestra salud física. Nuestro sistema inmune estará peleando durante toda la vida con las latencias que se activan a través de los flashbacks y nuestro sistema inmune va a estar peleando con toda su energía contra algo que ya no existe y cuando llegue en realidad una situación de enfermedad se va a activar porque el sistema inmune está ocupado peleando para defender nuestra vida en una situación que no es real. Que no existe. Que no existe porque es nuestro yo del pasado. Es como la película Matrix realmente. Es poder salir de esta realidad subjetiva, calmar nuestro sistema, porque una cosa importante es que una vez que pasó ese evento, se activó nuestro sistema nervioso simpático. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ya la emoción no está en la mente, ahora está en el cuerpo. Okay. Ya la emoción no está en la mente, ahora está en el cuerpo, porque a través del tallo encefálico se va a la médula espinal y va a todas las ramificaciones del sistema nervioso. Y por eso una persona se puede desmayar ante una situación simple en el momento actual, sí, porque se activó el sistema de defensa del cuerpo fruto de una latencia. Eso es increíble, cómo peleamos con algo que no existe en el presente, sí, pero que nos afectó y que se refleja en el momento presente que estamos viviendo. Cuando tú trabajas, por ejemplo, que pueda esto servir como herramienta a quienes nos escuchan, ¿cuáles herramientas tú utilizas? Me encanta trabajar el psicoanálisis desde 2 perspectivas diferentes, la de Carl Jung y la de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud, nosotros todos nacemos dañados, nacemos malos o Sí. con un potencial de acción para la maldad, que era básicamente lo que él quería expresar. Yo creo que él fue muy mal entendido. Pero Jung decía que no, que todos tenemos el potencial para ser buenos, que es desde el libre albedrío una opción que tenemos. Pero cuando trabajamos y partimos la psique, tenemos que ver el contexto general del individuo. Jung hablaba de las luces y las sombras. Sí. Cuando no queremos integrar las sombras, nos convertimos en ellas. Interesante. Estamos peleando contra algo que es parte de nosotros y que no va a desaparecer. En la Biblia no dejan de contar las hazañas de David, pero también cuentan sus sombras. Sus sombras. Pudo incluso idear para matar a un hombre inocente. Está escrito ahí para que sepamos que nuestra historia es nuestra historia. Cuando yo peleo contra ese
recuerdo, contra ese anclaje de la latencia de mi abuso sexual o del abuso sexual, porque fíjate cómo me salió inconscientemente de mi abuso sexual, del abuso sexual, estoy trabajando para correr incesablemente, cansando y agotando mis mecanismos de defensa. ¿Y qué hace eso? Me revictimiza, porque vuelvo a sentirme tan vulnerable como aquel día. Entonces, cuando integro mis sombras, digo, espérate, sí, esto sucedió, pero no me define. Esto, a lo mejor y fui yo que hice algo malo. ¿Esto cuántos años hace que pasó? ¿Por qué tendría que reprogramarme diariamente para vivir en mi yo del pasado cuando que yo estoy viviendo en mi yo del presente? ¿Por qué no programarme? Yo tengo en mis fotos primordiales de mi celular, yo tengo el mapa de la conciencia del doctor Hawkins. Es un científico, un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, que descubrió el mapa de las frecuencias de en qué vibración nos hacen vibrar las emociones. Mencióname dos. Por ejemplo, la persona que está vibrando en miedo, y él describe cómo es la conciencia de la vida de esa persona, cómo es la conciencia de Dios, cuál es su percepción del futuro, qué se está creando a nivel del inconsciente y cómo él se percibe ante los demás. Una persona que está vibrando en miedo está utilizando toda la energía mental para defenderse de un fantasma y está hipersensible, recreando en la actualidad algo que no necesariamente está aconteciendo. Y en esa hipervigilancia me vuelvo una persona capaz de dañar a otros. No sé si has visto que hay personas que dicen, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en la cárcel y dice, porque te dicen doctora, no sé qué pasó, estábamos discutiendo y de repente yo abro los ojos y está tirado en el suelo y yo tengo un arma en las manos. No recuerdo. En ese lapsus se activó ese mecanismo de defensa creado por una latencia de miedo de muerte. Y nos programamos al decir también, para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la casa del otro. Eso es una programación. Es una programación. Totalmente. Si yo soy manso, pero del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Es una programación. Deberíamos estar programados. No, yo sé que me va a ir bien, porque yo voy a trabajar para que me vaya bien. Y si algo sucede, puertas se van a abrir para que me vaya bien. Eso es una reprogramación. Lo que estoy entendiendo es que yo puedo venir de un sistema familiar que me haya moldeado de acuerdo a lo que se vivió en el seno de la familia. Así es. Para que yo crea determinadas cosas que son las creencias, que yo crea que no se puede, que la familia no lo logró, que yo voy a tener, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se casó joven, tuvo 4 hijos, no estudió, que tal vez eso es lo que me espera, pero cuando se hace una reprogramación, es como decir, voy a pensar diferente, eso no es lo que me tiene que tocar a mí. De esto más o menos que se trata, es como de desarticular un pensamiento o una creencia y montar otro distinto, contrario, que me impulse a lograr un resultado distinto. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, porque hay personas que dicen eso y no pasan de ahí. Ese es el primer escalón. Convertirte en el observador de tu sistema. Por ejemplo, ya como yo lo he arraigado mucho en mí, yo tengo un autoobservador. O sea, yo soy mi observadora constantemente, pero no soy una observadora y todos pasamos por ahí. Primero empecé siendo súper autocrítica, mordaz, o sea, durísima. Y creo que también todos los religiosos hemos pasado por ahí. Todo es malo, todo es diablo, todo es demonio, pero luego nos damos cuenta de que Dios no piensa así. De hecho, no leo en el Nuevo Testamento que a ninguno de los discípulos Jesús le dijera, te vas al infierno. Nunca. ¿Y por qué decimos eso? Es una programación que escuchamos. Nunca he escuchado a mi pastor reprender a nadie diciéndole un argumento como ese, porque es falso y es dañino. Pero cuando nos convertimos en observadores de nuestro contexto, podemos ser misericordiosamente, amablemente
los que reprogramen el contexto, porque comienzo a abrir posibilidades. La mente crea el espacio de la energía y las acciones crean la materia. La mente crea el espacio de la energía y El cuerpo crea el espacio de la materia, mis acciones. las Entonces, acciones. cuando yo pienso, Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tarde, escríbela en tablas, porque pronto vendrá, mas no se tardará. Esto es una programación neurolingüística. Cuando escribe, nosotros los psicólogos sabemos que el diario autorreflexivo es una programación O neurolingüística. sea, escribir lo que quiero. Vaciar todo lo que he hecho. Me va a permitir observarlo. Y cuando lo observo, me voy a poder convertir en alguien crítico para poder decir, ¿y por qué? ¿Y por qué yo hice eso? ¿Qué pasó aquí? Entonces, el paso 1 es reconocer que no necesariamente soy la realidad de la que vengo. Exacto. Otro paso puede ser vaciar todo para analizarme. Para analizar. ¿Qué paso seguiría? El paso es un plan de acción. El plan de acción, Jung hablaba del proyecto sentido. Todos nacemos con un proyecto sentido que tiene que ser variado. ¿Qué es un proyecto Un sentido? proyecto sentido es el programa con el que naces. Por ejemplo, en mi caso yo fui la primogénita de una adolescente cuya madre la tuvo en la adolescencia. Mi proyecto sentido debió ser, Que tú también en la adolescencia tuvieras un embarazo. en mi caso, aunque no tenía las herramientas, luchandito, y Dios me mandó herramientas externas, no internas, porque a lo interno estaba totalmente vacía y rota, pero me apoyó para que me criara en un contexto donde conocer la palabra de Dios me alejó del proyecto sentido de mi programa familiar. Entonces tuve mi primer hijo a los 22 años. Estaba súper joven e inmadura, pero rompí una esfera. ¿Entiendes? Ya mi hijo primogénito tiene 24 y seguimos ¿Estás trabajando. sacando la cédula, Johanna? Sí, ay Dios mío, señores, no me calculen esos números. Pero básicamente es por la conciencia que se fue creando. Y yo, en el proyecto sentido, tienen que salir para que se rompa, para recrear el proyecto sentido, tiene que salir la verdad de esos secretos del programa. La verdad. La verdad es contar a mis hijos y contarme a mí primero, esto me pasó, esto pasó. Esto no puede seguir siendo una latencia, porque las latencias son secretos, son traumas, y los traumas generalmente, como están en el inconsciente, si los vemos subjetivamente desde el miedo, ok, abro eso, pero lo cierro rápido, lo que llamamos una caja de Pandoras. Entonces, cuando trabajamos el proyecto sentido, tenemos que ver todo el sistema, el genograma, las constelaciones, las lealtades, el diálogo interno. Una persona que tiene herida de rechazo no se siente merecedora. Incluso su cuerpo físico lo delata. Una persona que tiene herida de humillación va a luchar toda la vida hasta que haga conciencia con el peso corporal. Para que tú veas el impacto que tiene biodecodificando toda nuestra latencia, el programa. Es una persona, el que tiene herida de humillación va a tener siempre una lucha con el peso físico. Increíble. Porque es una forma en la que se autocastiga, en la que, ok, como no tengo lugar ni apreciación en este mundo, yo voy a ser grande para que me vean al menos siendo grande. Y fíjate, es toda una programación en el inconsciente. Cuando lo trabajamos en esta reprogramación, cortamos esos miedos, cortamos esos mitos, porque le damos una resignificación. No es que desaparecen, están ahí, pero ahora tienen un nuevo sentido. Y eso hace que ahora la proyección que tenemos tenga que variar indiscutiblemente. Cuando tú me dices que se hace todo un programa y todo un plan, después de evaluar cuáles son tus heridas, cuáles son tus pensamientos, tus diálogos internos, ¿qué más se hace? Lo siguiente es crear el plan de acción, y el plan de acción conlleva el compromiso de convertirte en tu observador, pero siempre tener un programa. No, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia de creerle todo a la mente. Ay, sí. Le creemos todo. La mente te dice que tú eres fea y tú te ves en el espejo y ves a alguien feo. La mente te dice que tú estás destinado a la pobreza y tú trabajas para ser pobre toda la vida. La mente te dice que si tus padres se divorciaron, tú vas a terminar indiscutiblemente en un divorcio y trabajas indefectiblemente para acabar divorciado. Y si cuestionamos nuestra mente, eso. Y si nos diéramos cuenta que nuestra mente no somos nosotros, la mente es una herramienta de nosotros.
La mente no somos nosotros. Es como observar la mente. Totalmente. Porque cuando observamos la mente nos damos cuenta de que no es verdad que siempre tiene la razón. No es verdad que lo que nos dice es la totalidad de la verdad. Me encanta que Jesús es la verdad. Sí. Este artículo, la verdad, identifica que todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Vivimos en un mundo, hay inclusive una canción, vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no pensar. ¿Tú te estás dando cuenta del grado de importancia que tiene esta frase de esta canción? Nosotros fabricamos fantasías para no vivir en la realidad. Y a partir de ahí, el sesgo de confirmación hace que la glándula pineal nos conduzca por el camino que creemos que es la verdad, porque no hay sincronicidad. Incluso cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que empezamos a creer en la verdad, pero no la sentimos. Y para sentirla tengo que soltar los anclajes que traigo de mi programa de Sí, los porque patrones hay muchas familiares. cosas que la creemos como de lectura, pero no de interiorización, no la asumimos. Sí, Yo conozco el concepto, sí. puedo hablar del concepto, pero no vivo el concepto. Es tan sencillo como esto. Dios nos creó, somos hechura de sus manos. Todos somos diferentes, hasta los hermanos gemelos, gemelos idénticos, tienen rasgos particulares, Sí. ¿verdad? En todos hay belleza, todos somos bellos. Pero la gente me dice en consulta, por ejemplo, Johanna, pero es que tú dices que todos somos bellos, pero y entonces, y mi hermana, ¿por qué ella es tan bella y yo no me siento ser tan bella? Y yo digo, porque tú estás viendo la belleza como algo subjetivo. ¿Tú tienes 3 hijos? Sí, yo tengo 3 hijos. ¿Cuál de los 3 es feo? No, mis 3 hijos son bellos. Entonces, fíjate cómo lo estás aplicando para ellos, pero para ti, por el anclaje familiar, estás diciendo que no aplica. Entonces, tu verdad es subjetiva. Tú sabes que estábamos hablando detrás de cámara y lo quiero traer, que como nosotros nos vemos o nos creemos, proyectamos eso hacia afuera. Sí. Puede ser que una persona no sea fea, ¿verdad? Sea bonita, pero tiene la creencia de que es fea, entonces hacia afuera refleja eso. Sí. Y no solamente ella se ve fea, sino que los demás pueden ver como que no tiene una luz, digamos. Sí. Porque está proyectando su sombra, está proyectando su dolor, su carencia. Pero que eso es increíble, cómo Sí. lo que tú proyectas te cambia Sí. físicamente. Sí. Mira, la palabra de Dios dice que el rostro alegre hermosea el rostro. No sé. Pero no es solo la El corazón sonrisa, alegre. que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero no es solo la sonrisa, es la intención de la sonrisa, la energía de la sonrisa. Cuando sonríes, ¿qué estás proyectando? Porque si es fingida, se nota. Ah, sí. Cuando tú no sonríes con los ojos, se nota. Y los ojos son la ventana del alma. Una sonrisa puede ser la programación neurolingüística más efectiva. ¿Quieres probarlo? A ver. Sonríele del alma a alguien. Sonríele del alma. Ok. La persona puede estar triste y va a terminar devolviéndote la sonrisa. Lo reprogramaste. Así de fácil. Así de fácil. Uno de los regalos más hermosos que puedes dar cada día al mirarte en el espejo antes de cepillarte, sonríete. Sonríete desde el alma. Encuentra en el espejo eso que Dios creó perfecto porque lo hizo a su imagen. Y si Él es perfecto, tú me disculpas, yo soy perfecta. Dime una cosa. Tú me dices que una reprogramación efectiva es sonreírle a alguien sinceramente. ¿Pueden los demás estarnos reprogramando a nosotros en otras áreas y nosotros no saberlo? Todos los días, desde Ay, que nos Dios. levantamos hasta que nos acostamos, estamos siendo reprogramados Por otros. por las noticias, por las redes sociales, por lo que dice nuestra familia, por lo que dice el sistema, por el tránsito, por lo que vamos nosotros filtrando. Son 24 horas de reprogramación. Incluso cuando dormimos en el inconsciente, repetimos lo que hemos aprendido durante el día. Ok, Johanna, eso está muy grave. Dime cómo la programación neurolingüística puede ayudarme para yo ser consciente de lo que pasa, de la realidad que se me impone, pero ser consciente de quién soy, de qué quiero y hacia dónde voy. Ok. Todas las mañanas no puedes levantarte de tu cama. No puedes levantarte de tu cama, así sea que te toque madrugar, sin hacer sincronicidad. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se hace? Ok, vamos al mundo religioso. Es que yo me meto con lo religioso porque soy religiosa, ¿eh? Muchas personas oran por 20 años, pero su carácter no cambia.
su conducta no cambia, su círculo no cambia y sus resultados no cambian. Porque Albert Einstein, para los científicos, dijo, el principio de la locura es creer que puedes hacer lo mismo todos los días y tener resultados diferentes. Alguien dijo que Henry Ford dijo, pueden porque creen que pueden. Pero en realidad eso lo dijo Sócrates muchos más años atrás. Y luego está la palabra de Dios, que para mí es la más eficaz, que dice que todo tú lo puedes, pero es si lo crees, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, cuando tú te levantas cada mañana con una intención determinada de ser quien tú eres, nadie en el día te va a poder desprogramar. Pero hay que levantarse como muy firme. Es menos complejo de lo que creemos. Porque creemos que es complejo, lo postergamos. Porque creemos que es complejo, lo postergamos. Pero este postergarlo viene de la creencia de que, bueno, si mi mamá que tan buena no lo pudo lograr, ¿cómo lo voy a lograr yo? Al final es una reprogramación. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir esa realidad abriendo la posibilidad? ¿Tú qué te dices cuando te levantas? Todas las mañanas le doy gracias a Dios por haberme creado, por amarme tanto, y le doy gracias por haberme creado con un corazón que me amo tanto, que lo amo tanto y que puedo amar la vida esos 24 horas del día. Creo que son 18.600 segundos que vivimos diariamente en los que yo digo, hoy el día va a ser sobrenatural. ¿Y sabes por qué lo va a ser? Porque ya Dios me dio el poder para hacer que sea sobrenatural. Yo no estoy esperando de afuera que el día sea sobrenatural. Yo voy tocando las cosas, creyendo que ese poder sobrenatural ya está en mí. Por eso cuando alguien entra a mi consulta, cuando entra la persona, yo estoy programada para que salga diferente de cómo entró. ¿Y las personas que no son creyentes? Igual. Me pasa más con los que no son creyentes, paradójicamente, que con los creyentes. Porque a veces los creyentes creen, valga la redundancia, que ya tienen la verdad, pero la tienen en el logos, no la tienen en el rema. Entonces, como no la creen, no la pueden llevar a la práctica y viven con la creencia, pero no con la sincronicidad. Entonces, para ellos es más difícil porque se creen que están en la verdad. Y de hecho Jesús lo dijo, ustedes son hipócritas porque ustedes predican algo que no viven. Entonces, a veces, no te estoy diciendo que hay excepciones a la regla y eso sería inflexibilidad cognitiva, decir todo lo contrario. Pero a veces las personas que no son creyentes vienen buscando la verdad y son vulnerables a que se abra la posibilidad de esta nueva creación de la verdad. Una persona que no es creyente puede levantarse y decir, hoy voy a tener un día maravilloso. Totalmente. Por esto. Totalmente. Y tenerlo. Totalmente. Porque al final Dios es Dios. Dios no es religión. No lo Una es. persona que no vaya a la iglesia puede tener una realidad más completa de Dios que algunos que tienen 20 años sentados en la iglesia. Esta persona vive para lo sobrenatural, siente y sabe que Dios es real y tiene la evidencia, porque la evidencia es el resultado de poner la creencia en acción, no de tener la creencia. Dime una cosa, hay mucha gente que son conscientes que tienen que cambiar. Son conscientes, yo tengo que cambiar, pero no pueden. ¿Qué le podemos decir puntualmente que les ayude a dar un paso que los lleve a ese cambio tan anhelado? Bueno, para ustedes que nos están escuchando y para nosotras mismas, porque yo todo el tiempo lo vivo haciendo conmigo, esto es un paso a paso. Pues básicamente es preguntarse, ¿hacia dónde me ha llevado esta creencia? Ok, tengo 30 años pensando que no puedo y he evidenciado que no puedo. ¿Hasta dónde puedo permitir que esta creencia me limite? ¿Hasta dónde esta creencia me ha permitido vivir en el estado deseado o voy a seguir en el estado actual? Es cuestionarte. Sócrates, Galileo, Platón, Homero, todos ellos contemplaban en el pensamiento la apertura a esta nueva filosofía que me apoyara para chocar con mi creencia y poder buscar algo más allá, fuera de mi creencia. Jesús hizo lo mismo. Se sentó con la prostituta y le voló la tapa de los sesos a los religiosos. Pero a todos. Se sentó con el ladrón, se comió el banquete del ladrón. O sea, ¿qué nueva creencia es esta? Que desestima todo lo que yo había tenido por paradigma en mi vida.
todo lo que me sujetaba, todo lo que me anclaba. Entonces, ¿por qué no te cuestionas? ¿Por qué no te preguntas, ¿qué he logrado con pensar como he pensado? ¿Mis resultados son los esperados? ¿Son los deseados? Yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta, en la mente se parte la psique, nosotros pensamos en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho apoya nuestra creencia. Y en el momento en el que abrimos la posibilidad, también abrimos la posibilidad de la energía de la mente de poder buscar otras posibilidades. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta conversación que estamos teniendo? Que probablemente hay muchas personas que sí han pensado, yo necesito un cambio, porque en el lugar que estoy no me siento bien. Pero tal vez hay muchas personas que nunca se han cuestionado sobre una vida distinta y sencillamente viven su realidad como que es lo que le ha tocado y es lo que le tocará para siempre. Y esta conversación es como una puerta que se abre para que quien nunca ha pensado que puede tener una vida distinta pueda decir de momento, pero espérate, hay algo más, yo no tengo que estar atado a esto. Sí. Entonces, eso de lo que estamos conversando me parece de lo más importante que pueda ocurrir. Tú sabes que los niños no son nuestros maestros más grandes. De hecho, el reino de los cielos hay que tener la mentalidad de un niño. Los niños lo cuestionan todo. Los niños no dan nada por sentado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Siempre. ¿Y para qué? ¿Y quién lo dijo? ¿Y cómo? ¿Y por qué tenemos que creer eso? ¿Y por qué? Y nosotros le vamos matando esa discriminación al niño, porque yo lo digo, porque así es, porque nadie lo ha hecho diferente, porque tú no sabes, porque tienes 10 años y tú no puedes saber más que yo que tengo 30. Hello, cuestiónalo todo, escudriñalo todo y cuestiónalo todo, cuestiónalo, siéntate y escudriñalo. Pasa balance, pero pasa balance con control de calidad. ¿Qué es control de calidad? Es un buzón de sugerencias. Ese buzón de sugerencias está ahí para que yo pueda ver otras posibilidades, otras alternativas. Yo creo que si hacemos esto, a lo mejor podremos tener este resultado deseado. Entonces, abrir ese campo va a permitir que nosotros podamos hacer cosas mayores a nuestro sistema familiar. ¿Y qué tal si yo sí nací para tener un matrimonio exitoso? ¿Qué tal si yo sí nací para ser una profesional exitosa? ¿Qué tal si yo nací para trascender? ¿Qué tal si yo nací para ser emprendedora? ¿Qué tal? Pero entonces, luego de abrir este campo de posibilidad, me voy a rodear de personas que me permitan viabilizar esa nueva oportunidad. Porque si voy y le cuento a mi mamá, yo tengo una amiga muy amada que me dice que cuando ella era niña le decía, mami, yo voy a ser millonaria. Y yo voy a tener una casa muy grande con piscina, voy a viajar a muchos países, voy a tener grandes carros. Y como eran tan pobres, su mamá le pasaba la mano y le decía, sueña, mi niña, soñar no cuesta nada, sueña. Pero sin querer, la mamá le estaba diciendo, te doy derecho y permiso para soñar. ¿Sabes qué? Mi amiga tiene todo eso y más. Y le permitió incluso a su mamá disfrutar de todo eso. Entonces, abrámosle el campo de posibilidad a nuestros hijos. ¿Que tú vas a trabajar en la NASA? Yo creo que puede ser una posibilidad. No, mijo, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Ponte el colmadito, que en nuestra familia todo el mundo ha tenido un colmado. Mira, eso no solamente se da con los hijos, de repente en el trabajo tú le cuentas a alguien un plan que tiene, ay, mira, tú no sabes que quiero hacer esto o quiero cambiar el carro, y el otro, el compañero te dice, pero por Dios, Pero tú no sabes que después de la pandemia la tasa se disparó. aterriza. Pero muchacha, pero tú lo que tienes que guardar 2 o 3 pesos, porque si viene otra pandemia, todos nos vamos a morir. Entonces tenemos que tener cuidado de esos, no sé ni cómo llamarlo. Vampiros emocionales se Gracias. llama. Y es un tecnicismo que utilizamos, pero que básicamente es una realidad porque absorben todos esos sueños y esa energía. Fíjate que dice, Habacuc 2:3 dice, escribe la visión, no dice habla la visión con personas. O sea, hay mucha gente que dicen, tengo un plan, pero no lo puedo contar porque si lo cuento no se da. Bueno, yo creo que también es un anclaje. Al final es como que estoy creando como una esfera de que, pero sí es hablarlo con las personas indicadas, es crear las estrategias, es observar. Yo tengo muchos mentores en mi vida y muchos de ellos ni saben que son mis mentores, pero son mis mentores porque yo veo que ellos tienen resultados en lo que yo deseo ser exitosa. Entonces, si quiero tener un matrimonio exitoso, me estoy observando cómo funciona la dinámica de los matrimonios exitosos que tengo a mi alrededor. No voy quizá a estar importunando a todo el mundo con una posibilidad de, ok, cuéntame, dime, porque hasta pierdo tiempo, pero sí observo, tomo nota y digo, ¿cómo puedo llevar esto a cabo?
Además, también creo estrategias. Además, también me reúno con personas que me dan estrategias y me paso control de calidad y busco personas que me apoyen a pasar control de calidad. Entonces, cuando creamos esto, estamos rompiendo todos los patrones del 95% heredado, pero también vamos a tener epigenética, ¿Qué es epigenética, vamos Joana? a crear nuevos genes. Ah, Cuando tenemos una nueva estructura de pensamiento, creamos nuevos neurotransmisores. Esos nuevos neurotransmisores crean nuevas conexiones sinápticas que dan a luz a la producción de nuevas neuronas y las nuevas neuronas crean nuevos genes. ¿cómo creamos epigenética entonces? ¿Cómo Pues, creamos nuevos genes? voy a pensar diferente. Ok. Y en ese pensar diferente también voy a buscar sustento para este nuevo pensamiento distinto y, valga la redundancia, y aparte de eso voy a practicar en eso. Thomas Edison, Practicar en eso. practicar. Thomas Edison es un ejemplo, hay muchos más. Aquí tenemos, no recuerdo bien, pero es la mamá de él creó rehabilitación para niños. Creo que es Maquinio, no recuerdo, Marrancini, No sé. que tuvo una dificultad. Él nació y le dio el polio. Y la mamá pasó tanto trabajo para poderlo llevar a terapias que ella decidió crear un centro para terapias y de ahí surge el centro de rehabilitación aquí en la John F. Kennedy. Entonces, ella creó una posibilidad resultado de una situación de dificultad. Thomas Edison fue echado de la escuela, ya sabemos toda esa historia, porque lo encontraron que tenía una neurodiversidad que para la escuela en ese nivel, en ese punto, era un problema porque tenía una brutalidad. No podía asumir conocimientos. Y su mamá nunca le dio esa carta. Su mamá se dedicó a potencializarlo en su casa. Y luego de esto ya tenemos la historia, que aunque Nikola Tesla fuera el creador de la fórmula del bombillo, al final quien lo llevó a la práctica fue él. Por eso no nos podemos quedar en el pensamiento. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Al crear epigenética, estamos creando no solamente la intención, el pensamiento, la sincronicidad, sino que lo llevamos al campo de la acción. ¿Y qué creamos? Nuevos genes a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico, porque para los que somos creyentes sabemos que tenemos una genealogía espiritual y para nuestros hijos abrimos el campo. ¿Y qué pasa con eso? Que aunque nuestros hijos no estén con nosotros, porque muchas madres y muchos padres me dicen, ay, Joana, pero es que mis hijos ya tienen 30 años, ya tengo los nietos. Lo maravilloso de esto es que cuando abres este campo, les toca a ellos, por muchas vertientes, espiritual, emocional y físico también. Interesante cómo todo espiritualmente se conecta. Todo. A veces nosotros vivimos como muy alejados de la idea espiritual, pero todo se conecta espiritualmente. Sí. Y el nivel de influencia que tenemos como padres, porque somos personas en eminencia, en autoridad sobre nuestros hijos, siempre va a tener una puntualidad, una puntualización muy fuerte. Por ejemplo, en el 95% somos fieles a nuestro sistema familiar. Es una forma de lealtad, de amor hacia nuestros padres, repetir los viejos patrones. Entonces, si eso lo utilizamos para mal, ¿qué tal si abrimos el campo para hacerlo en forma positiva? Ah, muy bien. Joana, es tanto lo que puedo hablar contigo que voy a tener que hacer la misma promesa. Tengo que traerte de nuevo aquí, porque es mucho lo que hay que decir y es mucho lo que el compromiso de llevar la verdad y de poder llevar la luz a tantas personas que la necesitan. Ya casi tenemos que terminar. Quiero hacerte dos preguntas puntuales. La primera, ¿todas las personas pueden cambiar? Todas. ¿Pueden cambiar su realidad? Todas, todas. El ladrón en la cruz es la señal de que en el último segundo de la vida reestructuró el sistema. Ok. Y para cerrar, ¿qué recomendaciones les podría dar a las personas que nos ven o nos escuchan para hacer diariamente que pueda ayudarle a cambiar su programación para lograr las cosas que quieren? Cerrando este año, que todavía hay gente que puede creer, no, ya no tengo tiempo de hacer nada, y de cara al año que viene. Bueno, tenemos trastornos de personalidad en muchas áreas. Tenemos trastornos también depresivos, ansiosos, de estrés. Incluso la bipolaridad es una hiperactividad a nivel neurocerebral y todo empezó en la mente. ¿Qué tal si te conviertes en un observador de tu comportamiento y de tus pensamientos? La meditación es ser un observador. No es dejar de pensar, es pensar en por qué pienso como pienso,
¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Hacia dónde me ha dirigido pensar como pienso, sentir como siento y hacer lo que hago? ¿Cuáles son los resultados? Es hacer ese cuestionario de ese proyecto de vida que estoy repitiendo. Porque ¿en qué me parezco a mis padres? Así sea haciendo todo lo contrario. ¿En qué estoy proyectando las lealtades de mi sistema familiar? Y luego de que veas, aunque sea un ítem que te esté desregulando, que no te esté produciendo los resultados deseados, por favor, enfócate en eso. Comienza a buscar herramientas y si no tienes la posibilidad de ir a un profesional de la salud mental, a una persona con características similares a la mía, que no tengo por qué ser yo, pero bien podría ser yo, entonces si no tienes ese acceso, mira, si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero haz algo. No te quedes donde estás. Porque la respuesta está más cerca de lo que te imaginas. Y cuando encuentres la respuesta, vas a empezar a vivir en tu verdadero propósito, en tu verdadera personalidad. Y aunque te conviertas por un tiempo en la oveja negra de la familia, muy probablemente con tu testimonio de vida, muchos de ellos también encontrarán la salida. Joana, yo dije que esa era la última, pero ¿hay algún libro, una lectura, algo que se pueda recomendar para los que se inician, para los iniciados en el camino de la reprogramación? Lo primero es trabajar el sistema de creencias. Hay varios libros para eso. Lo que no, como yo trabajo más desde el campo profesional, practitioner, así le llaman, no sé cómo llevarlos a que no vean esto como un poquito complejo, porque el tecnicismo a veces lo pone complejo. Yo les diría que empiecen trabajando con las heridas de infancia, que es la base, es el pilar para que podamos entender cómo surgió la programación heredada de nuestro sistema familiar. Deben ir al episodio que grabamos, al primer Totalmente, episodio sobre las totalmente. heridas. Lisa Borbon, que es la que realmente proyectó, no fue la que lo descubrió, pero sí la que pudo aglutinarlo. Y es un libro que creo que también está en formato digital de Sí. PDF gratis en alguna de las plataformas que no vamos a promocionar, Sí. ¿verdad? Pero sí lo pueden descargar y pueden ir haciendo los filtros, ir viendo para que se den cuenta de que ese dolor no es suyo. Usted heredó patrones Hay conductuales. otro libro que se llama así. Se llama Este dolor no es suyo, del doctor Joe Dispenza, que nos apoya para que podamos ver cómo de 7 a 14 generaciones atrás traemos todas estas constelaciones familiares, lo que los religiosos llamaríamos, los creyentes llamaríamos maldiciones o bendiciones generacionales, y cómo entonces podemos salir para ser observadores y empezar a cortar patrones. Bueno, querida Joana, está de más decir que esta ha sido una conversación enriquecedora. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tus experiencias y por estar siempre dispuesta a venir a este espacio, que es tu espacio también y que sabemos que vas a volver. Claro, lo estamos que sí. declarando para el año que viene. Claro que sí. Gracias a ti por hacer lo posible. Gracias por este ambiente de paz que siempre proyectas, porque es lo que está lleno tu corazón. Y sobre todo por compartir con nuestros públicos, ¿verdad? Con el tuyo y el mío y con toda la sociedad. Estás aportando tu grano de arena y esa herencia te será contada. Ay, muchas gracias. Me tocó lo mío a mí también. Estimados amigos, yo espero que esta conversación haya sido para ustedes tan enriquecedora como lo ha sido para mí. Como siempre decimos, si aún no forma parte de esta comunidad, te invitamos a que nos siga por las plataformas de difusión, por Spotify, por YouTube. Si este contenido te resuena con alguien, compártelo, envíalo, difúndelo, porque debemos compartir lo que es bueno, las buenas prácticas se comparten. Y esto estoy seguro que puede ser de muchísima ayuda terminando este año y empezando el que viene para muchísimas personas. Estoy emocionada, quiero seguir hablando, no tengo más tiempo. Gracias a todos por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.